Vale, Luis, muchísimas gracias. Gracias a todos. Bienvenidos a este webinar. Bueno, como lo decía Luis, vamos a discutir hoy, em, digamos que vamos a utilizar de alguna manera la temática o el campo pues de las de energía eólica o de energías renovables para discutir las diferentes fases de de lo que involucra pues un proyecto. Vamos a utilizar un proyecto de energía eólica como excusa y como mecanismo para poder, digamos, ilustrar estas diferentes etapas y de alguna manera tratar de hacer alguna diferenciación desde la perspectiva de la gestión de proyectos, como la etapa en la que estemos del proyecto, pues nos puede derivar a un tipo diferente de proyecto o de desarrollo o de implementación. Entonces, básicamente, digamos, a manera pues como de contextualización, pues tener presente que dentro del proceso de gestión de proyecto, pues tenemos identificadas evidentemente cuatro, cinco etapas, fases de vida, de ciclo de vida de un proyecto. Pues la primera es evidentemente la iniciación, después continuamos con la planificación del proyecto, pasamos a la etapa de ejecución que se desarrolla pues en paralelo con seguimiento y control, que es tal vez la etapa, digamos, como más visible, la que más fácilmente viene a la mente cuando pensamos en un proyecto y ya al finalizar, pues tenemos una etapa de cierre. Es entendible que tanto la primera etapa, perdón, tanto la última etapa de cierre como tal vez la primera iniciación de iniciación, pues resulten a veces ser etapas que, no que se pasen por alto, pero a las cuales no se les dé de pronto tanto, tanta importancia. Y pues ahora se darán cuenta que más que todo vamos a discutir que en las etapas de iniciación y planificación pues tenemos unos componentes muy importantes que nos van a determinar pues el flujo de ahí en adelante de nuestro proyecto. Vamos a, digamos, de nuevo vamos a utilizar como excusa un proyecto de energía eólica, pero pues evidentemente esto aplica a cualquier tipo de proyecto en cualquier campo del conocimiento. Bueno, entonces vamos a discutir rápidamente un contexto mundial, básicamente para que nos hagamos una idea de cuál es como la realidad de una tecnología como la eólica en el mundo. Dicho eso, pues vamos evidentemente a sentar la base sobre lo que podría ser las primeras etapas de iniciación y de planificación y cómo abordándolas desde enfoques que superan un poco lo técnico, pues se pueden afinar y se pueden orientar de mejor manera los proyectos para que entonces empecemos a discutir ya lo que podrían ser aplicaciones a gran escala, aplicaciones a pequeña y mediana escala, pues cómo diferentes aspectos pues o diferentes enfoques en cuanto al tipo de proyecto, pues nos llevan de cualquier manera pues a tener que utilizar las mismas bases teóricas y los mismos lineamientos al momento pues tal vez de la ejecución y del control. Bueno, entonces, a manera de contextualización mundial, pues importante es que independientemente de que estemos hablando pues de un tipo de proyecto, pues para que se desarrolle el sector económico en el cual se enmarca este proyecto, pues es muy importante que existan motivaciones, digamos, en las esferas más altas de las sociedades. Entonces, esta gráfica que están viendo ustedes acá, cuya fuente es REN 21, que es la red internacional de políticas en energía renovable, pues nos muestra cómo, digamos, una evolución desde el año 2004 hasta el año 2019, actualizado pues en el 2020, de la cantidad de países que cuentan con políticas regulatorias en cuanto a energía o
a fuentes de generación renovables, igualmente pues con países que cuentan con regulaciones en cuanto a transporte y países que cuenten con regulaciones en cuanto a climatización, refrigeración, políticas en cuanto a eso. Esto es muy importante tenerlo en cuenta y nos empieza a abrir un poco el panorama que en diferentes fases de los proyectos es muy, o digamos que cada vez cobra mayor importancia involucrar diferentes actores de diferentes campos del conocimiento. Entonces ustedes entenderán que, por ejemplo, yo, desde mi formación académica y profesional como ingeniero, eh, evidentemente el conocimiento y el contacto que puedo tener con las políticas y regulaciones de los países, pues es en la medida en la que mis capacidades lo permiten, pero evidentemente en algún momento tendremos que establecer contacto con personas especializadas en el caso, con abogados, especialistas en derechos ambiental, en derecho ambiental, en derecho regulatorio, para que nos indiquen y nos puedan, digamos, de alguna manera contextualizar, dependiendo del país en el que estemos, acerca de cuáles serían las posibilidades para el proyecto que nos atañe en ese momento. Entonces, esto es una tendencia muy interesante, como ustedes lo verán, es a la alza. Entre más países tengan políticas en estos aspectos, pues evidentemente el desarrollo de estos sectores pues se va a dar en mayor medida. De la misma fuente, el REN 21, pues aquí les estoy presentando una gráfica que nos permite también valorar, eh, validar cómo de manera ascendente ha ido evolucionando la, la capacidad en potencia instalada en diferentes tecnologías que se consideran como renovables. Pues evidentemente en este caso la energía eólica cuenta como una energía renovable y que desde el año pues 2013 hasta el 19 pues ha ido, ha tenido, digamos que ha tenido un aumento y una estabilización de alguna manera. Hay otras tecnologías como la solar fotovoltaica, por ejemplo, que ha tenido un aumento constante en los últimos años, pero esto básicamente es para, digamos que, hacer entender que el sector de las renovables es un sector que ha venido presentando un aumento, un crecimiento constante, mantenido y muy fortalecido en diferentes lugares del mundo, no solamente en sectores específicos como lo puede ser Europa, como puede ser Norteamérica, sino en gran parte del mundo, y eso es bastante importante, razón por la cual pues cada vez más se vuelve pertinente especializarse o formarse en proyectos orientados a este sector. Eh, Evidentemente, digamos que si lo vemos ya más sectorizado desde el punto de vista de la energía eólica, pues vemos como la tendencia de potencia instalada pues va constantemente en aumento en todo el mundo. Eso es un indicador muy importante y que pues evidentemente define la relevancia de formarse y desarrollar conocimientos en este sector del conocimiento. Y ya para finalizar la contextualización, pues, eh, digamos que todos los que estamos pues en esta sesión el día de hoy y los que están interesados en abordar algún programa académico con EALDE, pues seguramente está orientado a mejorar sus condiciones laborales, a explorar un mercado laboral nuevo para al que vienen al que se vienen desarrollando actualmente. Y esta gráfica de la misma fuente, REN 21, REN 21 es básicamente como un termómetro mundial desde diferentes puntos de vista de lo que es el mercado de las energías renovables, pues nos presenta la cantidad de trabajos que se generan a nivel mundial en el sector de energías renovables y pues discriminado en las diferentes energías, tecnologías, pues solar fotovoltaica, bioenergía, hidroeléctrica, energía eólica y geotérmica. Pues, evidentemente vemos que la cantidad de empleos generados por energía eólica pues no es para nada despreciable. Tenemos un gran aporte que es el de la energía solar, tanto fotovoltaica como de climatización y como térmica, pero pues de cualquier manera se enmarca dentro de lo que es este nuevo paradigma energético que es el de las energías renovables. Ya hablando un poco entonces
digamos, del tema en particular de las fases de los proyectos orientado un poco a la energía eólica, pues tenemos que hablar evidentemente de la importancia del contexto. Entonces, cuando nos interesamos al contexto, pues evidentemente estamos hablando de las dos primeras etapas o tal vez la primera etapa de lo que es la fase del ciclo de vida de un proyecto, la cual es la iniciación o la planificación del proyecto. Entonces aquí es muy importante el contexto porque mayormente en este tipo de tecnologías pues hay aplicaciones que son a gran escala, por ejemplo, como lo podemos ver en este caso, esos grandes extensiones de tierra donde se genera energía de alguna manera, digamos, convencional en la manera como se genera y se utiliza la energía, es decir, se genera en un sitio, ustedes, digamos, en esta foto se puede ver que uso de energía pues no hay, es decir, es un lugar donde se genera energía, pero pues el uso de la energía seguramente estará muy lejos de estos sitios en la, digamos, en las concentraciones urbanas. Eso se puede hacer, como en la diapositiva anterior, en terrenos tierra firme o lo que se conoce como aplicaciones offshore, que son este tipo pues, de aplicaciones donde se tratan de explotar lugares costeros o un poco, digamos, adentrados en el mar, pero pues que tengan corrientes de viento útiles para generar energía, pero digamos dentro del paradigma de la gran escala, quiere decir generar en un sitio para consumir en otro. Esto pues básicamente es lo que nos lleva a un esquema de este tipo, se genera energía por unos cables, como lo queramos llamar, se llevan a subestaciones y de las subestaciones a las torres y los cables que vemos siempre por todos los lugares. Estas son las aplicaciones a gran escala y eso tiene un contexto determinado y una razón de ser y una aplicación específica. Sin embargo, no podemos olvidarnos que dependiendo del contexto podemos estar enfrentándonos o podemos estar ante una necesidad que requiera que el abordaje no sea desde aplicación a gran escala, es decir, generación en un sitio para consumir en otro alejado, sino que sea una aplicación a pequeña escala, donde ustedes aquí ya podrán suponer, por ejemplo, que esta generación de energía que estamos haciendo aquí con el mismo principio físico de transformación de energía cinética a energía eléctrica, la estemos utilizando muy cerca del lugar de generación. Esto ya cambia el contexto, cambia las condiciones de inicio de proyecto y de planificación del mismo, pero estamos todavía hablando de un proyecto de energía eólica. Entonces, la identificación de ese contexto, como ustedes lo podrán ver, pues cambia las condiciones de lo que estemos hablando. Aquí, si comparamos pues el dibujo anterior, aquí ustedes ya podrán ver que no vemos las grandes torres con los cables, sino que vemos la generación de energía. Esto es lo que podríamos ver aquí, como entender como si fuera el símil a la subestación que veíamos en la gráfica anterior, es decir, es la etapa donde se transforma la energía, donde se estabiliza la energía, pero el uso llega directamente. Estas aplicaciones a pequeña escala, digamos que tienen un mercado muy diferente desde el punto de vista de la iniciación, planificación, incluso en la ejecución, pero se mantienen dentro de la misma filosofía. Y es muy importante entender eso porque la gran invitación de los proyectos o de la nueva tendencia a abordar proyectos, por ejemplo, con energías renovables o con energías no convencionales, es a validar que en la medida en la que los proyectos se aborden desde un punto de vista holístico, no sectorizado, digamos, al campo del conocimiento específico de la aplicación, sino que todo está relacionado con todo y que pues evidentemente aquí tendremos que tener consideraciones que superan lo técnico o lo aplicativo, digámoslo, en el uso de la energía, pues digamos que abre mucho el espectro y hace que logremos proyectos mucho más integrales y que sean mucho más, digamos, correctos y adaptados a lo que verdaderamente queremos. En cuanto a la iniciación y la planificación, todavía estamos en las dos primeras etapas del ciclo de vida de un proyecto
hay diferentes aspectos que podemos abordar de acuerdo al tipo de tecnología o al tipo de proyecto que nosotros estemos queriendo atacar. El primero, por ejemplo, sería la caracterización del viento, la velocidad y dirección del viento. Independientemente que sea un proyecto a grano a pequeña escala, estos procesos son muy importantes de llevarlos a cabo y es algo de lo que puede generar de pronto eh, no obstáculos, pero retos a superar. La caracterización del viento es algo de pronto que más saber hacer puede generar o puede requerir para un proyecto. El hecho de tener las bases de datos, de tener acceso a la información, dependiendo del lugar del mundo donde estemos, en algunos lugares del mundo se tienen datos mucho más detallados, mucho más específicos de lo que puede ser la velocidad y la dirección del viento, en otros mucho menos. Pero, por ejemplo, este tipo de información, ustedes ven aquí a la derecha lo que se conoce como una rosa de vientos, básicamente es un histograma que nos permite, a partir de los 4 puntos cardenales, entender desde dónde sopla con mayor intensidad o con mayor frecuencia el viento. Entonces ustedes, pues aquí podemos interpretar de alguna manera muy fácilmente que la mayor cantidad de vientos en este emplazamiento, pues provienen desde el oeste. Esto cobra muchísima importancia dependiendo del tipo de tecnología que vayamos a utilizar. Si ustedes recuerdan, me voy a permitir ir un poco hacia atrás. Este tipo de aerogeneradores a pequeña escala tienen este aparatico que está aquí, este pequeño elemento que está acá, que los grandes aerogeneradores no tienen. Esta veleta de la parte posterior permite que el aerogenerador, digamos que siga los cambios de orientación del viento, cosa que, por ejemplo, no hacen los aerogeneradores a gran escala. Esos aparatos grandísimos que vimos que estaban en los terrenos abiertos o en el mar, ellos no se mueven, ¿no? Digamos que son fijos. Entonces, dependiendo del contexto, dependiendo de la aplicación del proyecto, nosotros tendremos o no que hacer uso de esto, pues para saber hacia dónde ponemos a mirar nuestro aerogenerador, por llamarlo de alguna manera. Esto evidentemente tiene que hacerse en la parte de iniciación y planificación. Hay que entender que este tipo de proyectos, por la naturaleza de la tecnología y de la utilización de la energía, son proyectos que se prevén para usos a muy largo plazo. Son proyectos que pueden tener vidas útiles de 10, 15, 20 años y que evidentemente en estas etapas de iniciación y planificación pues está todo lo grueso que puede garantizar esa sostenibilidad del proyecto. De la misma manera, por ejemplo, el estudio de lo que se conoce como el perfil vertical del viento, es decir, la manera como la velocidad del viento cambia a medida que nos separamos, por ejemplo, de la superficie terrestre. Esto cobra bastante importancia dependiendo de la aplicación que vayamos a pensar utilizar, es decir, aplicaciones para uso urbano, en este caso estaríamos pensando mayormente en utilizaciones a pequeña escala, es decir, esos pequeños aerogeneradores que puedan pensar en instalarse en la cornisa de un edificio, cerca a una casa o cosas por el estilo. Y a medida que nos alejamos de los centros urbanos, pues el viento se comporta de manera diferente, es decir, a medida que nos alejamos de la superficie terrestre, de la superficie, pues percibimos un aumento más rápido en la velocidad del viento, pero entonces aquí ya podemos empezar a pensar en estos sectores rústicos, en estos sectores de costa, a que puede ser más viable o cobra más importancia utilizar aerogeneradores a mayor escala, alejados de los usos urbanos, y pues el entendimiento de cómo se comporta este perfil vertical en los diferentes lugares, pues es absolutamente vital en las etapas de iniciación y planificación para atender las siguientes etapas. Ese mismo perfil vertical, pues evidentemente cobra importancia, digamos, para atender el uso. Por ejemplo, si no tuviéramos en cuenta el, la influencia de los árboles y el crecimiento, la posible línea final que logren tener los árboles durante
toda la vida útil de estos proyectos. Si no tenemos en cuenta eso, podemos estar, digamos, desperdiciando potencial de acuerdo al sitio de instalación. Entonces, por ejemplo, aquí a la izquierda lo que ustedes pueden ver es una, digamos, instalación incorrecta de lo que sería este aerogenerador, porque de alguna manera estamos manteniendo la distancia mínima que debemos tener, por ejemplo, entre el eje del buje y el obstáculo más alto que tengamos circundante, pero no estamos teniendo en cuenta que estos árboles en el tiempo van a crecer, por ejemplo, y que si lo dejamos a esta altura, cuando ellos crezcan, van a estar casi que a la misma altura del buje y van a generar un obstáculo o unos... no van a permitir que el viento, digamos, circule de la manera correcta para que sea aprovechado y transformado por este aerogenerador, y vamos a estar teniendo entonces un proyecto que puede funcionar de una manera muy correcta en los primeros años, pero que a partir del cuarto, quinto, sexto año va a empezar a funcionar erráticamente. Evidentemente ahí se puede evidenciar un fallo importante en la etapa de iniciación o de planificación del proyecto. Y todo esto lo obtenemos nosotros mediante un estudio del contexto al cual estamos queriendo atender. Entonces es muy importante que se tengan en cuenta y que se diferencien las diferentes etapas de los ciclos de vida del proyecto para que cada una de ellas cobre la importancia necesaria. Igualmente, por ejemplo, aspectos tan técnicos como lo que se conoce como el límite de Betz, por ejemplo, en una aplicación eólica, y es un, digamos, es un concepto muy específico en el que básicamente definimos que no podremos explotar el 100% de la energía contenida en las masas de viento con una máquina eólica. Si eso no se tiene en cuenta desde la planificación, desde el inicio, pues se van a tener proyecciones de generación de energía muy por encima de lo que realmente las máquinas reales nos van a permitir, y eso pues evidentemente va a verse reflejado en las etapas, no tanto de construcción, pero sí de operación y de utilización de los proyectos. Ya para terminar, digamos, con el recuento de lo que podríamos tener en cuenta en cuanto a la iniciación y la planificación, es todos los aspectos digamos, que involucran el aprovechamiento del recurso natural, por ejemplo. Entender que un recurso natural como el viento, para aprovecharlo en transformación de energía, pues tendremos que tener en cuenta sus variaciones tanto en su perfil vertical como en su dirección, como en los efectos que pueda tener la altitud del sitio donde queremos hacer la transformación de la energía. Básicamente hablando desde un punto de vista ya físico, la diferencia de altitud con respecto al nivel del mar pues hace que el aire sea más o menos denso y por ende influya de alguna manera en la cantidad de energía que pueda transferirse al aerogenerador y por ende pues ser transformada en energía eléctrica. Entonces, todos esos aspectos, miren que hemos tocado diferentes aspectos desde el contexto de utilización de energía, desde algunos aspectos un poco técnicos de la tecnología, de aspectos incluso físicos correspondientes a los recursos naturales, pero todos hacen parte de la iniciación y la planificación. Aquí no estamos tocando en absoluto todavía la parte gruesa que les decía yo, que puede ser inconscientemente la que se perciba como la más importante, que es la operación y la construcción. Ahora ya sí de pronto estamos hablando en las etapas de ejecución, por ejemplo, cuando hablamos de ejecución a gran escala, lo que debemos tener en cuenta, por ejemplo, para construir un aerogenerador como el que están viendo ustedes aquí en la punta de esta montaña, pues hay que empezar a pensar en cómo llevamos estas cosas hasta allá. Y pues son de estas maneras, es decir, miren las proporciones de lo que puede ser un tamaño de un aparato de estos, que es un trailer de estos, que tiene doble o triple longitud, es solamente una de las aspas de este aparato. Entonces, todo lo que involucra la ejecución del proyecto, la logística que nos pueda llevar a la ejecución, evidentemente cambia de un proyecto a gran escala con lo que puede implicar pues también la construcción. Esto solamente aquí es la base que queda pues enterrada para que se pueda mantener erguido el aerogenerador con su mástil y con su carga de movimiento. Ustedes entenderán evidentemente que el proceso de ejecución a gran escala es muy diferente
a lo que podemos tener en un proceso de ejecución a pequeña escala, donde aquí las dinámicas sociales son completamente diferentes. Acá evidentemente nosotros estamos teniendo personal absolutamente capacitado y que en últimas muy seguramente no van a ser los usuarios finales de esta energía que se va a generar acá. Y acá, si bien podemos tener también personal capacitado, pero muy seguramente es personal o personas que van a estar beneficiadas directamente por la generación de esta energía en este sitio. Entonces las dinámicas de ejecución y de construcción evidentemente cambian de acuerdo al contexto y de acuerdo a la tecnología, y todo esto se define desde la etapa de planificación y iniciación del proyecto. Evidentemente es muy posible que en un lugar como estos, la implementación de un proyecto de un gran aerogenerador, un aparato de muchísimos metros de altura, no tenga ninguna razón de ser porque los usos de energía pues son en menor proporción o porque tienen que ser mucho más cercanos al lugar de generación. Aquí vemos el mismo ejemplo, es un lugar donde se genera la energía e inmediatamente se utiliza en este mismo lugar, en este caso para un sistema de telecomunicaciones, es en el Perú, por ejemplo. Entonces aquí el contexto nos limita tanto la iniciación como la planificación como la ejecución del proyecto. Muy importante tener en cuenta la diferenciación de esos diferentes momentos de la vida útil del proyecto o del ciclo de vida del proyecto para que se orienten de manera correcta pues los esfuerzos en el momento de la ejecución. Y para finalizar, pues, el tema de la ejecución a pequeña escala, el mismo ejemplo, un proyecto en el cual se genera la energía y muy cercano se utiliza la misma, define las condiciones de construcción, de planificación, los presupuestos incluso, y la manera como se aborda y se entiende un proyecto de este tipo. Como lo habíamos definido al inicio, hoy pues eh, nosotros contamos con un tiempo de alguna manera corto, pues más corto que el que tenemos usualmente para este tipo de momentos. Ustedes entonces, bueno, lo cual quiere decir que desde ahora voy a empezar a abrir de pronto el espacio para que podamos hacer nuestra sesión de preguntas y respuestas orientadas pues al tema que hemos discutido hoy. Bueno, voy a empezar a atender algunas de las preguntas que ustedes puedan tener desde ahora. Ustedes pueden, evidentemente, generar las preguntas por el espacio ya sea como tanto del chat como de preguntas del webinar. Vamos, aquí estoy revisando. Bueno, entonces voy a empezar con las preguntas. Acá el señor Adrián Darago. Eh, más que una pregunta, bueno, es un comentario con pregunta. Hay una gran expectativa por el cambio de gobierno de Estados Unidos, que dice que va a dar gran apoyo a las energías renovables. ¿Cómo cree que esa tendencia impactará en América del Sur? Bueno, Adrián, pues, ¿qué es lo que pasa con el mercado, digámoslo, latinoamericano en términos de energías renovables? Es un mercado bastante atractivo para, digamos, para el escenario mundial. Eh, yo particularmente, por ejemplo, digamos que yo, por mi ejercicio profesional, tengo una empresa eh, que se dedica pues a las energías renovables en Colombia, pero yo estoy radicado en Europa. Esto básicamente es atendiendo eh, a un movimiento, digamos, a una realidad, y es que el sector de las energías renovables en Latinoamérica, y puedo hablar muy particularmente del caso de Colombia,
es un sector que está en pleno desarrollo y que se ha desarrollado de una manera un poco diferente a como se ha desarrollado, por ejemplo, en diferentes países de Europa, por ejemplo, o de Norteamérica. Es un mercado que está, digamos, por explorar. La potencia instalada en proyectos de energías renovables en Latinoamérica, digamos que es relativamente baja si se compara con otras regiones del mundo, pero macroeconómicamente la gran cantidad, la gran mayoría de economías en Latinoamérica son economías atractivas para la inversión, digamos, externa. Entonces, el hecho de que en Estados Unidos ahora haya una transición de gobierno que aparentemente, pues, según los planteamientos, va a estar de nuevo en fase con la descarbonización de la matriz energética, no tanto, no solo desde Norteamérica, sino de todo el país, de todo el mundo, seguramente va a ser muy positivo para el desarrollo de estos mercados. Pues, de nuevo, pongo el ejemplo pues, de Colombia porque es el contexto que más conozco, es un país que tiene un marco regulatorio reciente, pero en constante evolución y que su desarrollo se está viendo y se está evidenciando de gran manera, digámoslo así. Entonces, sí que la tendencia, digamos, la influencia de este cambio en Estados Unidos, pues va a tener un impacto muy, muy interesante en América del Sur y pues en los próximos años, evidentemente. Miguel Ángel pregunta, bueno, ¿podrías comentar si es que hay datos del coste CAPEX por megavatio de off-on y solar en España? Eh, bueno, bueno, evidentemente, bueno, estamos hablando un poco de eólica, pero datos, digamos, de solar en España, digamos que es un mercado que se puede estar moviendo en el rango de los 60 centavos de dólar hasta el dólar por vatio instalado, más o menos. Digamos que eso es un rango un poco grande, pero depende mucho y evidentemente tanto en eólica como en solar afecta mucho la economía de escala, es decir, entre más grandes sean los proyectos en su potencia instalada y en su presupuesto, pues la economía de escala cobra mayor importancia y pueden ser más baratos por patio instalado. Pero entonces, digamos, atendiendo un poco a tu pregunta, Miguel, el costo por, digamos, presupuesto por megavatio eh, está, está más o menos, bueno, no por megavatio, por kilovatio, pues está más o menos ahí como por el centavo, 0,69, 0,70, hasta el dólar cercano por ahí, por kilovatio instalado, es algo más o menos, eh, por vatio instalado, más o menos. Sí, eso quiere decir pues un costo un poco como un rango que se puede tener. Eduardo Oscar, creo que estaba haciendo una pregunta, bueno, no sé, dice seguimiento, control y cierre. No sé a qué se refiere con el comentario, pero bueno, no sé si lo puedes eh, desarrollar un poco más adelante. Mm, José Daniel pregunta, ¿cuál es el costo promedio de kilovatio hora de generación eléctrica con energía eólica? Bueno, pues justamente eh, con energía eólica, pues el rango es un poco más, digamos que el rango atiende a diferentes contextos. Eh, digamos que evidentemente si son proyectos a gran escala o a pequeña escala,
pues el valor, bueno, digamos que el costo, um, bueno, del kilovatio hora, o sea, ya de la energía generada, o sea, lo que se conoce pues como el LCOE, el costo de energía normalizado de la energía, eh, pues, por ejemplo, en países como Alemania, desde hace ya un par de años, se logró alcanzar lo que se conoce como la paridad de red, es decir, que con las fuentes no convencionales de energía, en países como estos, lograron alcanzar la brecha o lograron superar la brecha de que el valor del kilovatio hora estuviera igual o por debajo del valor del kilovatio hora generado con fuentes convencionales. Es decir, uno de los grandes obstáculos que tenía anteriormente las fuentes no convencionales era que el costo de generación de energía era muy alto comparado con las fuentes convencionales y era uno de los grandes obstáculos que se tenía, tanto con la solar como con la eólica. En países como en Alemania eso se logró superar hace muchísimo tiempo. En países, por ejemplo, como Colombia, no tanto con la eólica porque es un recurso que es muy limitado a unas regiones específicas del país, pero por ejemplo con la energía solar ya se ha logrado que el valor del kilovatio hora generado con fotovoltaica, por ejemplo para aplicaciones de autoconsumo, esté muy por debajo del valor del kilovatio hora que se paga en el mercado normal de energía eléctrica. Entonces, si el mercado local de energía eléctrica está, no sé, cercano a los 300 pesos, a los 350, 400 pesos colombianos por kilovatio hora, el valor del kilovatio hora con energía solar fotovoltaica en autoconsumo, por ejemplo, puede estar cercano a los 100, a los 90 pesos. O sea, casi que una tercera parte del valor. Con la eólica, los costos son un poco más elevados desde el punto de vista del costo de los equipos, del mantenimiento y operación de los campos, pero compensa con la cantidad de energía que pueden generar. Entonces, los costos de kilovatio hora pues pueden estar ya no tanto en una tercera parte del valor del kilovatio hora convencional, pero pueden estar muy cercanos a la mitad, dependiendo evidentemente del contexto. El contexto aplica muchísimo acá porque dependiendo de la regulación y de los costos de ejecución del proyecto y de los incentivos que pueda tener el gobierno en particular, pues puede tener una influencia en el valor de esos kilovatio hora generados. Jairo pregunta, están empezando a generar bastantes preguntas, espero que el tiempo nos ayude. Jairo pregunta, ¿un sistema de microred puede aplicarse en un valle completamente rodeado de montañas en Venezuela? ¿Puede ser funcional? Pues Jairo, aquí es muy importante si se quiere hablar desde bueno, la microred depende entonces de qué fuente de generación estemos hablando. Una microred puede tener diferentes fuentes de generación de energía, solar, eólica, incluso grupos electrógenos diésel. Entonces, pues en un valle rodeado de montañas, pues la pregunta es más bien, de que la microred funciona, puede funcionar, más bien es cuál es el recurso natural que mayormente podemos explotar en un sitio como este. Entonces aquí es donde cobra, por ejemplo, importancia lo que les decía yo, y es el abordaje holístico de los proyectos. Aquí tendremos que acercarnos a personas, por ejemplo, que estudien ciencias de la Tierra, es decir, eh, personas que puedan estudiar, caracterizar, monitorear y generar datos históricos de viento, velocidad y dirección de viento, radiación, brillo solar, para poder, humedad, incluso humedad relativa, para poder validar el funcionamiento que puedan tener la energía solar fotovoltaica, la energía eólica, motores, por ejemplo, de generadores de combustión, ya sea de gas licuado, de diésel, para llevarlos a unos modelos que existen actualmente para evaluar cuál sería como la fórmula correcta
de combinación de esos diferentes elementos. Entonces, de que la microred puede funcionar en un valle, donde sea, puede funcionar, más bien es con qué fuentes de generación de energía podría funcionar la microred, digamos en Venezuela o en cualquier lugar del mundo. Yo creo que la pregunta podríamos reorientarla tal vez. José Ángel Luna pregunta, en el entorno actual de México, con un régimen populista y en donde se está favoreciendo a volver al pasado, ¿qué se puede hacer para favorecer a la generación de energías renovables? Bueno, pues, José, ¿yo qué te puedo decir? Lo que veíamos al inicio, es decir, lo vital, lo absolutamente necesario para que este tipo de tecnologías tengan desarrollo en un país es la voluntad política. Es decir, si estamos en un país con un contexto en el cual eh, no hay incentivos, no hay mecanismos, no hay objetivos claros para alcanzar desde el punto de vista de aporte de energías renovables a las matrices energéticas, de descarbonización del sector energético, pues seguramente será difícil favorecer. Lo mejor que se puede hacer desde el sector de pronto empresarial o privado es eh, eh, de alguna manera generar casos de éxito. Es decir, es demostrar que las tecnologías evidentemente funcionan, son viables, son correctas, pero desde el punto de vista de la sostenibilidad tienen que equilibrarse todos los pilares, el social, el económico y el medioambiental. Si los proyectos por un contexto determinado no tienen un cierre financiero correcto porque las tecnologías son caras, porque no hay subvenciones, porque no hay apoyos, pues una patica va a quedar coja dentro del modelo de sostenibilidad de esos proyectos y en el mediano o corto plazo, pues no van a ser sostenibles. Entonces, pues digamos que es un poco difícil tu pregunta, evidentemente, pero claramente un factor muy importante es la voluntad política y el contexto, evidentemente, nacional que se pueda tener. Qué pena. Bueno, Adrián, ok, está de acuerdo Adrián con algo que dije. No recuerdo muy bien qué pudo haber sido. Luis, ¿dónde podemos solicitar aerogeneradores pequeños para casas unifamiliares en Colombia? Luis, pues el mercado eólico en Colombia es un poco limitado. Yo te sugiero, puedes buscar, hay una página, bueno, hay un fabricante de aerogeneradores español que se llama Bornay, es con B grande, O, R, N, A, Y. Puedes buscar la página de ellos, bornay.es. Hay algunas empresas que comercializan los productos de Bornay en Colombia. Hay algunas muy pocas empresas que lo hacen para aplicaciones a pequeña escala en Colombia, porque, como te digo, el recurso eólico en Colombia está muy limitado a la península de La Guajira y a algunos lugares pues, de la costa, tanto Caribe como Pacífico. Y algunos lugares, digamos, el tapón del Darién y algunas partes, digamos, en el macizo de la cordillera, pues tienen algunos registros interesantes de velocidades de viento, pero las campañas de medición y los históricos con los que contamos, pues no son, digamos, muy nutridos. Entonces, pues ahí hay un gran reto, hay una gran oportunidad de mejora, digamos, en Colombia para poder caracterizar nuestros vientos y poder validar la aplicación, más allá de dónde se consiguen los aerogeneradores, cuáles son los lugares con unos recursos constantes que permitan pues tener explotaciones del recurso eólico correctas, digámoslo así. Carlos Hernández dice, bueno, en México el gobierno está limitando el uso de energías renovables como la eólica, pide un aumento en las cuotas de interconexión en la red pública por las variaciones de la carga de megawatts entregada por hora. ¿Qué tanto afectan las inversiones y desarrollo de proyectos en México? ¿Puede comentar algo de esto? Pues Carlos, eso evidentemente cuando se empiezan a tener ese tipo de condiciones en el mercado,
em, pues limita un poco. Digamos que cuando los flujos de inversión empiezan a ver que en algún país o en algún contexto determinado, pues hay, eh, pues no obstáculos, pero digamos que hay, a ver, te lo digo de la siguiente manera. El ejemplo más claro es lo que pasó en España. En España en algún momento eh, hubo un boom de energías renovables que generó un montón de negocios, de generación de energía mayormente para inyectar a la matriz energética del país, pero que venía acompañado de muchas subvenciones, unas subvenciones incluso de pronto desmedidas por parte del gobierno. Eso empezó a generar un montón de flujos que salían del gobierno hacia esos proyectos. Eso empezó a generar de alguna manera, pues no un déficit, pero sí unas salidas importantes de dinero que se juntaron con la crisis que hubo, de pronto también la burbuja inmobiliaria que hubo hace 10, 9 años en España. Esa crisis generó, no sé, seguramente ustedes escucharon el famoso impuesto al sol. Básicamente el impuesto al sol era quien genere con energía solar tendrá que pagar un impuesto extra. Era como, básicamente era como una manera de frenar un poco ese crecimiento desmedido, pero para parar el mercado. Creo que nadie llegó a pagar nunca un euro por el impuesto al sol, pero el impuesto al sol logró lo que se quería, era frenar un poco esa vorágine de proyectos que se empezaron a generar renovables para que en el año 2019, después de todo ese tiempo de para, se generó un nuevo Real Decreto para que resurgiera de pronto el mercado de renovables un poco orientado diferente, ya hacia un mercado un poco más del autoconsumo. Lo que quiero decir con esto, Carlos, es que en algunas ocasiones los gobiernos generan estrategias para frenar, para ralentizar, para moderar un poco el crecimiento de un mercado, pero eso no lo mata completamente, digámoslo así, sino que lo pospone de alguna manera. Entonces yo creo que pues el mensaje es un mensaje de mantenerse en el tema, de entender que no todo puede ser tan duradero y que en algún momento se podrá reactivar de pronto el sector y que así como ocurrió en España, por ejemplo, pues se pueda tener digamos, un nuevo arranque en un país como México. Bueno, nos quedan muy pocos segundos antes de tener que finalizar el webinar. No voy a poder atender a todas las preguntas que han generado en el chat. Eh, Recuerden que pueden pues contactar por la página de internet de ALDE para que puedan de pronto atender o hacer sus consultas, ya sea de los programas académicos o de los webinars en particular. Y les agradecemos muchísimo por haber atendido esta convocatoria y esperamos encontrarnos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias y hasta luego.